Video es la indicación para que puedan iniciar. Sigo teniendo ese cuadrito que dice que la reunión se está transmitiendo en directo, en vivo. Podemos empezar. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por participar de esta mesa de trabajo, discusión sobre temas de finanzas, en particular sobre temas de sostenibilidad, ESG, Environmental, Social and Governance, y microfinanzas, que va a estar a cargo de las profesoras Rosemary Lozano y Giovanna Aguilar, respectivamente. Les paso a dar las reseñas, las breves bios de las profesoras, para luego darle paso a las presentaciones. Rosemary Lozano, quien va a estar a cargo del tema de finanzas sostenibles, ESG, es vicepresidente de inversiones sostenibles de Credit Corp Capital Asset Management, que es la unidad encargada de la estrategia de inversión responsable y sostenible de las operaciones regionales. Regionales es Perú, Chile, Colombia, según recuerdo, de Credit Corp Capital. Anteriormente se desempeñó como consultora de The Global Impact Investing Network, administradora de portafolios y analista de estrategia de inversiones en Credit Corp Capital y el Banco de Crédito del Perú. Rosemary cuenta con una maestría en Administración Pública, un MPA de la Universidad de Columbia, con concentración en Desarrollo Económico y especialización en Género y Políticas Públicas. Es economista por la PUC, y desde el 2015 cuenta con la certificación internacional CFA, y en 2020 obtuvo la certificación Certified ESG Analyst de el European Federation of Financial Analyst Societies. La profesora Giovanna Aguilar, quien va a tener a su cargo la presentación sobre microfinanzas, se desempeña como profesora principal e investigadora en el Departamento Académico de Economía de la PUC. Sus principales áreas de investigación son microfinanzas y desarrollo, y cuenta con numerosas publicaciones en revistas indexadas sobre la competencia en el mercado microfinanciero peruano. Es doctora en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Economía por la Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Muchas gracias a ambas por la participación y le cedo la palabra en primer lugar a Rosemary. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti, Alonso, y a la PUC por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla. Me avisan, por favor, si se ve bien para empezar. Perfecto. Listo. Entonces, como ya comentaba Alonso, mi nombre es Rosemary Lozano, soy vicepresidenta de Inversiones Responsables y Sostenibles en Credit Corp Capital Asset Management, y ahora les voy a comentar un poco acerca de estos temas novedosos de sostenibilidad, ESG y finanzas sostenibles, y cómo se relaciona esto con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible y el avance, digamos, para alcanzar estos objetivos, ¿no? Empecemos por definir el fin, ¿no? El fin, nuestro objetivo, nuestra meta debe ser este denominado desarrollo sostenible, que las Naciones Unidas desde 1987 venían señalando como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer la capacidad de la generación futura para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, involucra tres pilares: el desarrollo económico, el desarrollo social, pero también la protección del medio ambiente, porque no puede darse alguno de estos tres sin que estén los otros dos bien cuidados, ¿no? Y dentro de esta definición de desarrollo sostenible, en 2015 se define una lista de 17 objetivos que viene a ser como la lista de tareas pendientes en temas ambientales y sociales, que logra un consenso global, no solo de los líderes reunidos en las Naciones Unidas, sino también que permea hasta los sectores privados, corporativos, financieros, para, digamos,
alinearnos a todos en la necesidad de trabajar juntos por el logro de estos diferentes objetivos. Dentro de ellos están temas como eliminar la pobreza, el hambre, ¿no? Mejorar acceso y servicios en salud, educación, pero también problemáticas ambientales como la preservación de la vida en la tierra, en el agua, en la acción climática, y por supuesto temas económicos también o institucionales, como pueden ser el objetivo 8, que es de trabajo y desarrollo económico, o el 16 y el 17, que tiene que ver con instituciones, ¿no? Entonces, en este ponerse de acuerdo a nivel global, nos dimos cuenta que más allá del desafío que hay, porque cada uno de estos son problemas, también está la oportunidad y sobre todo la necesidad de redireccionar el financiamiento para poder atender los diferentes requerimientos de infraestructura y entre otros, ¿no? Entonces, hay una brecha gigantesca de necesidad de financiamiento que no van a poder cubrirse solamente con presupuestos públicos, y ahí es donde la inversión privada, el sector financiero tiene también esa gran oportunidad de aportar, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuye el sector privado? ¿Cómo se vincula con esto? Desde el lado desde la perspectiva de la empresa, de la corporación, está el criterio de sostenibilidad corporativa. Y aquí esto es básicamente un enfoque de negocio que de alguna manera promueve la creación de valor de largo plazo, aprovechando oportunidades o gestionando bien los riesgos de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, el famoso ESG en inglés. Y aquí el objetivo es generar valor para todos los grupos de interés, ¿no? Esto ha sido una evolución que se ha venido dando desde una instancia inicial en donde las empresas decían, bueno, solamente nos corresponde cumplir con la ley y la regulación, a una instancia de responsabilidad social empresarial o corporativa, donde se preocupaban también por el impacto de la contribución que podían hacer a la sociedad o al planeta, allá un enfoque más proactivo y más que busca engranar este tema del desarrollo ambiental, social y de gobierno corporativo a la misma estrategia de negocio, ¿no? Integrarla al centro de sus negocios. Y todo esto parte de esta concientización de que las empresas no funcionan en el vacío, ¿no? La empresa está dentro de un sistema económico que pertenece o que se enmarca en un sistema social, político, con un contexto regulatorio, normativo, pero al mismo tiempo todo esto sucede en un ambiente físico, en un espacio de donde tomamos los recursos, que es el soporte en general para la vida humana y también la generación de insumos que necesitamos en nuestras actividades productivas, ¿no? Entonces, ahora pasamos un poco al tema de las finanzas sostenibles, ¿no? Es financiamiento básicamente que busca alinearse más con la sostenibilidad. Las Naciones Unidas lo plantea también como un concepto amplio porque es una bolsa donde van a entrar varios términos y varias definiciones, pero está enfocada a la ampliación de ese lente de que las finanzas solamente estaban enfocadas en el desempeño económico a una mirada más holística, más integral. Y debería servirnos para redireccionar ese financiamiento hacia inversiones y proyectos y actividades económicas que son más sostenibles hacia el largo plazo, ¿no? Y aquí les voy a hablar de dos innovaciones, por llamarlas de alguna forma, o prácticas o instrumentos, pero hay una serie de diferentes términos en esta bolsa amplia de finanzas sostenibles. Pero me voy a enfocar en la inversión responsable y sostenible y en los bonos temáticos o etiquetados, ¿no? El primero son prácticas o estrategias de cómo incorporar los temas ESG al momento de hacer análisis y toma de decisiones de inversión. Es visto más o menos desde la perspectiva de lo que pueden hacer los inversionistas, que son quienes deciden dónde alocar el capital, ¿no? Y los bonos etiquetados y temáticos son más instrumentos, ¿no?, de deuda que sirven para financiar operaciones o proyectos afines a estos temas. Entonces, aquí sé que hay mucha información, pero si nos planteamos, si nos posicionamos en un extremo de lo que podemos hacer cuando tenemos capital, está la inversión tradicional, que es aquella que no toma en consideración los temas ESG y la forma tradicional de hacer inversiones, ¿no? Enfoque exclusivo en retorno financiero. Y por otro lado, en el otro extremo estaría el enfoque exclusivo en el impacto. Por ejemplo, la filantropía, donde uno dona su capital o hace una donación, no espera la devolución de lo que se ha donado y tampoco se espera, digamos, ninguna rentabilidad financiera ni demás.
Entre estos dos extremos está el conjunto de inversiones responsables y sostenibles, ¿no? Entonces, empezamos, la primera, la más antigua, fue la de exclusiones. Se buscaba evitar ciertas actividades o ciertas prácticas, ya sea evitar inversiones en empresas que tengan mala conducta o que estén involucradas en actividades como fabricación de armamento, de tabaco, etc., ¿no? Entonces, esta fue la más antigua, bastante popular, pero luego seguimos avanzando un poco más hacia en el eje del impacto y entramos a la integración ESG, que busca mejorar el análisis tradicional de fundamentos, de valorización de las inversiones, incorporando esta mirada más amplia de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Para hacer más robustas las tesis de inversión al momento de seleccionar un emisor. Y en estas dos estrategias lo que estamos viendo principalmente desde la intención financiera es el deseo de mitigar el riesgo, ¿no? Para proteger el valor de las inversiones, y desde la perspectiva del impacto un poco el evitar incurrir en daños, ¿no? Es decir, no financiar empresas que están ocasionando daños al medio ambiente o a la sociedad. Más adelante en el eje del impacto ya hay prácticas que buscan que el inversionista se relacione mucho más con las compañías para de alguna manera redireccionar la forma en la que estas están siendo gestionadas, ¿no? Lo que se denomina propiedad activa. Ahí hay dos tipos de prácticas. Por un lado, el relacionamiento, que viene a ser estas conversaciones directas con las compañías, un diálogo abierto para influenciarlas a que mejoren sus prácticas ambientales, sociales o de gobierno corporativo, su reporte también. Y está por otro lado la votación, ¿no? Sobre todo para los inversionistas de renta variable que pueden participar en las asambleas de accionistas, es ir a las asambleas y participar de una forma en la que sea consistente con los principios de inversión responsable, ¿no? También está la inversión best in class, en donde ya se busca, es parte de la búsqueda del objetivo de inversión, identificar aquellas empresas o emisores que son los mejores en términos ESG y direccionar la inversión hacia ese lado, ¿no? Acercándonos mucho más al impacto, ya llegamos en la parte en donde hay una intención de generar impacto social o ambiental, es decir, buscar ya una necesidad, una problemática y responder a ella con un enfoque de negocio. Y ahí tenemos la inversión temática, que es se identifica un problema ambiental o social y se genera una solución de negocio para atenderla. Por ejemplo, un fondo que invierta en energías renovables, ¿no? La construcción de paneles solares, energía eólica y demás. Entonces, esta es la temática y el objetivo que se busca atender es la descarbonización de la economía a través de la generación de energía limpia. En la inversión de impacto, que ya viene a ser lo más cercano a la filantropía, se busca generar un impacto social o ambiental que además pueda ser medible, esa componente es muy importante, al mismo tiempo de la generación de una rentabilidad financiera, ¿no? Y esta rentabilidad financiera puede ser de dos tipos. Puede ser de mercado, es decir, competitiva, para que el inversionista esté recibiendo lo que recibiría en otra inversión. Esta se denomina inversión de impacto no concesional, pero también puede ser inversión que priorice el impacto, ¿no? En donde el inversionista está dispuesto a recibir un retorno menor, que es por debajo de mercado, pero igual recibe la devolución del capital y igual recibe un rendimiento financiero. Entonces aquí ya vemos cómo hay diferentes grados de relevancia que se le entrega al impacto o a la intención financiera, pero por lo general, y lo que comparten la mayoría de las inversiones responsables y sostenibles, es la búsqueda de retornos financieros competitivos, que es lo que hace finalmente que tengan este carácter de inversión, ¿no? Y por otro lado están los bonos etiquetados o temáticos, que son estos instrumentos que ya sea por uso de fondos o por el planteamiento de objetivos, buscan atender o redirigir el financiamiento hacia soluciones para temas ambientales o sociales, ¿no? En el caso de los bonos verdes, sociales y sostenibles, el enfoque está en cuál va a ser el uso que se le va a dar a los fondos de la emisión. Y ahí hay una lista de criterios que se consideran por mejores prácticas de acuerdo a los principios de Green Bonds, Social Bonds y Sustainability Bonds, que son los elegibles para ser considerados por un bono verde, ¿no? Además se pide que haya una segunda opinión, un verificador externo que dice que efectivamente estos fondos se están usando para ese lado. Y por el lado de los objetivos, los bonos vinculados a la sostenibilidad, por ejemplo, tienen características financieras como puede ser la tasa de interés amarrado al cumplimiento de algunos objetivos o targets
de temas ESG, ¿no? Entonces ahí también hay toda una metodología de best practice global para asegurar la integridad de este mercado y que el uso está siendo transparente y de acuerdo a lo que se promete a los inversionistas que finalmente invierten en estos bonos, ¿no? Y aquí quería dar un ejemplo vinculado precisamente a microfinanzas. Es el bono social de inclusión financiera con enfoque de género que emitió la Caja Arequipa en 2020, que era un bono que estaba, la Caja Arequipa lo que hace es emitir este instrumento, ¿no? Que fue en su mayoría comprado por el BID Invest, que es esta multilateral, y con los fondos de esa emisión los utiliza para financiar micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, ¿no? En el contexto, esto ocurre en el contexto de la pandemia, en donde, como sabemos, hubo un golpe desproporcional en el empleo y en la generación de empleo para las mujeres. Entonces, esta es una de las formas en las que un bono social, por ejemplo, puede contribuir en este ecosistema de finanzas sostenibles. Y bueno, aquí simplemente ponerles un poco de contexto de la evolución en los últimos años de estos instrumentos o prácticas que ha venido, de hecho, al auge y que se espera que se mantengan, ¿no? De hecho, el primer bono verde fue lanzado en 2008 y el mercado ha venido creciendo sostenidamente desde entonces, ¿no? Un poco para vincular este tema con investigación y con lo que se puede avanzar, quería presentarles 4 drivers que son como los principales impulsores de estos temas de las finanzas sostenibles. Y está, en primer lugar, los desafíos globales que enfrentamos y ese deseo de responder mediante el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Que ha generado todo un sentido de urgencia a nivel de la sociedad, los inversionistas, los consumidores y demás. Entonces hay una presión por ese lado, que también se ha traducido en una respuesta regulatoria, ¿no? Y de políticas públicas que también están avanzando en ese sentido, pero sobre todo un componente que ha sido crucial para que se dé este interés en ESG ha sido la mayor disponibilidad de data y de información, es decir, de cifras en términos de desempeño ESG que permita vincular o permita hacer el análisis empírico de qué tan disociado puede estar la rentabilidad financiera de la rentabilidad o de la generación de valor ambiental y social, ¿no? Entonces, ahí, si ven los gráficos de abajo, este es el número de estudios empíricos que se empezaron a hacer que estudiaba la relación entre desempeño financiero y desempeño de sostenibilidad, ¿no? Que vino también creciendo el auge conforme había más disponibilidad de data de temas ESG. Y ahí la evidencia empírica en general dice que hay una relación positiva, pero todavía hay discrepancias acerca de qué tan robusta es esta relación positiva y sobre todo del entendimiento pleno de los canales a través de los cuales se da, ¿no? Entonces, aquí tal vez lo más importante es señalar que no se ha encontrado al menos una relación negativa, que era el paradigma que se creía hasta hace algunas décadas, ¿no? De que ser sostenible más bien es un costo para las empresas o para los inversionistas. Y es más bien, podría ser que necesitamos terminar de definir bien temas de la medición, de cómo vamos a medir, de qué se va a considerar que es un buen desempeño en temas ambientales, sociales y gobierno corporativo, pero que en general no hay necesariamente una disociación con la rentabilidad financiera. De las cosas más tocadas en la literatura está el tema de la materialidad, es decir, las empresas no tienen que gestionar bien todos los temas ESG, porque como vieron en una de las diapositivas, son muchos temas, ¿no? Tanto en el ambiental, social o de gobierno corporativo, pero sí tienen que gestionar bien aquellos que son materiales para su industria. Y los materiales van a ser esos temas que, por ejemplo, tienen más impacto dentro de los financieros, de los estados financieros o de los retornos financieros para la compañía, pero también para la sociedad y el planeta. Eso es una perspectiva de doble materialidad. Por ejemplo, una minera, los temas ambientales van a ser más importantes para ellos porque están expuestos a más riesgos de ese tipo, mientras que en una institución financiera el riesgo tal vez más por el lado social de protección del consumidor, de cobrar o ser transparentes con las comisiones y los cobros que se hacen, ¿no? Entonces, ese tema es relevante. Y por otro lado está también el tema de cuándo los canales o los mecanismos a través de los cuales la sostenibilidad genera valor para las compañías. En uno de los estudios que tenían unos profesores de la Universidad de Harvard muy interesantes que
menciona que si bien todas las compañías están como avanzando como rebaño en torno a las mismas prácticas de sostenibilidad, prácticas comunes no generan tanto valor como esas acciones diferenciadoras que están engranadas en la estrategia de las compañías, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las microfinanzas, cuando surgieron como esta innovación, esta disrupción de lo que tradicionalmente era una población desatendida, porque se creía que tal vez no iban a poder pagar ¿no? devolver los créditos, y más bien terminó siendo un mercado con un gran potencial. Entonces, este tipo y así hay otro tipo también de ejemplos que deben seguirse analizando para seguir entendiendo cómo es que de verdad la sostenibilidad genera ese valor, no solo para las empresas, sino también para todos los grupos de interés, ¿no? Y bueno, en las últimas semanas ha habido mucho, se denomina backlash contra el ESG. Hay mucha crítica acerca de que en verdad solamente es marketing y que en realidad las prácticas son engañosas, que los inversionistas y las compañías no están haciendo lo que dicen que hacen, y por ende no debería hacerse o no debería hablarse de esto, ¿no? También esto ha sido aprovechado en algunos casos por los políticos en Estados Unidos para decir, prohibir ESG porque de alguna manera atenta a la libertad o algo así. Y hay varias críticas que tienen sentido, sobre todo en lo que se refiere a las metodologías o la medición de desempeño ESG, y hay que trabajar mucho en eso, pero digamos que es un tema de arreglar la casa y no de botarla, ¿no? Más o menos. ¿Y hacia dónde vamos ya para cerrar? Vamos hacia más regulación. O sea, el tema en realidad del avance, por ejemplo, si uno ve a Europa, que es como el futuro en estos temas, porque ellos vienen trabajándolos hace 3 décadas o más al ritmo que recién lo estamos empezando a hacer en la región, para ellos ya la regulación es un tema dado. O sea, están cada vez avanzando en temas de más transparencia, hacer que las empresas y que los inversionistas expliquen de mejor forma cómo hacen lo que dicen que hacen, ¿no? Entonces, hay toda una creación de taxonomías por países para tener estas calificaciones de qué se considera verde, qué se considera social. Se está avanzando hacia la consolidación de estándares y marcos de información para tener un sistema global, algo que se parezca más como a los sistemas de contabilidad, de mejores prácticas ya globalmente aceptadas. Y también se está moviendo mucho más el foco desde indicadores de proceso, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué temas de ESG miras cuando estás haciendo tus procesos de inversión? A indicadores de resultados y de impacto, es decir, cuál es el efecto tangible que están teniendo estas prácticas en la sociedad del planeta en general, contribuyendo a la sostenibilidad y al desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí también hay mucho por mejorar y por seguir trabajando. Y bueno, eso espero haberlo hecho en el tiempo que era necesario. No, sí. Gracias. Perfecto, Rosemary, justo en tiempo. Muchísimas gracias. Ya aprendí un poquito más de ESG. Yo soy Alonso Segura, por si acaso me olvidé decir quién era yo. Y Giovanna, te cedo la palabra para que hables sobre microfinanzas. Gracias, chao. Nos Ok, vemos en un rato. ok. Muy bien, gracias, Alonso. Bueno, a ver, yo voy a hablar sobre microfinanzas, pero de un tema dentro de este mundo de las microfinanzas, de algo muy particular, que es el poder de mercado, el bienestar social y la eficiencia en la industria microfinanciera regulada en el Perú. Voy a compartir con ustedes el resultado de una investigación, de un trabajo que hemos realizado juntamente con Jonathan Portilla, alumno de la maestría de Economía de la universidad. Y bueno, acá está el esquema de mi presentación, espero cumplir con el tiempo. Hablar de microfinanzas es hablar de una industria que surge en los años 70, con las primeras experiencias de microcrédito en Bangladesh, Brasil, Indonesia. Es una industria que atiende más de 140 millones de clientes pobres y de bajos ingresos en el mundo. Aquí encontramos clientes que van desde desde los hogares que se encuentran en extrema pobreza hasta los emprendedores que tienen alguna capacidad de gestionar negocios, de pagar una deuda, ¿no? Entonces, el abanico de clientes que son atendidos por las microfinanzas es amplio.
Se estima que el volumen de créditos colocados por las instituciones microfinancieras reguladas y no reguladas en el mundo asciende a 179 billones de dólares. En el Perú, en el año 2021, las instituciones microfinancieras atendieron aproximadamente a 5 millones de clientes y colocaron aproximadamente 55 mil millones de soles, lo que representó el 14% del total de colocaciones del sistema financiero peruano. Y de ese universo de instituciones de microfinanzas, las reguladas, las que están reguladas y supervisadas por la SBS, son responsables de casi la totalidad de las colocaciones de la industria de microfinanzas en el Perú. Entonces, de este mundo de las microfinanzas, de este amplio sector de las microfinanzas, nosotros nos hemos ocupado de evaluar el mercado, ¿no? Y en particular de analizar el poder de mercado, ¿no? Existe evidencia en la literatura de que en esta industria a nivel global existe poder de mercado, ¿no? Hay varios documentos que reportan evidencia clara mostrando un cierto nivel de poder de mercado en la industria. Y en la industria microfinanciera peruana también encontramos evidencia de este poder de mercado. Entonces, nos hemos ocupado de analizar el poder de mercado en la industria de microfinanzas. ¿Por qué? Porque el poder de mercado genera ineficiencia asignativa y con ello pérdida de bienestar para la sociedad. Por otra parte, el poder de mercado también afecta la eficiencia de las firmas. Sin embargo, a nivel de los resultados que se encuentran en la literatura, no existe un consenso sobre el signo que tiene este efecto. Entonces, nuestro objetivo en el estudio que hemos realizado conjuntamente con Jonathan fue cuantificar la pérdida de bienestar social generada por el poder de mercado en la industria regulada de microfinanzas en el Perú y analizar también su efecto sobre la eficiencia de las IMFs en un periodo que va del 2003 al 2019. Lo que encontramos es que la pérdida de bienestar social asociada al poder de mercado en la industria microfinanciera regulada en el Perú exhibe una tendencia creciente, pasando de 0.12% del PBI en el 2003 a 0.27% del PBI en el 2019. Encontramos también evidencia de que el poder de mercado tiene un efecto positivo en la eficiencia de las IMF reguladas peruanas. Por lo tanto, ¿no? La reducción del poder de mercado daría lugar o da lugar de un lado a una ganancia de bienestar que solemos encontrar en la teoría microeconómica, y de otro da lugar a una pérdida de bienestar o costo social debido a la disminución de la eficiencia de las IMFs, ¿no? Entonces, no obstante, a partir de un ejercicio que nosotros hicimos, considerando una reducción del 10% del índice de Lerner, que es nuestro indicador de poder de mercado, encontramos que la ganancia en bienestar supera la pérdida, con lo cual la reducción del poder de mercado tiene un efecto positivo en el bienestar social y por lo tanto se deberían fomentar medidas de política económica destinadas a reducir el poder de mercado en el sector microfinanciero regulado peruano a través del desarrollo de la competencia en el sector. Solo para contarles de manera muy breve, sin entrar tanto en el detalle técnico, cómo hemos hecho nuestro análisis, con cuál ha sido nuestro marco conceptual. Bueno, partimos del concepto de que el poder de mercado es esta capacidad de la firma, ¿no? Para establecer un precio por encima de su costo marginal. Este poder de mercado ya he dicho que genera ineficiencia asignativa y pérdida de bienestar social, ¿no? Entonces, el índice de Lerner es la medida del poder de mercado de una firma y se calcula como el margen del precio del producto sobre el costo marginal expresado como un porcentaje del precio. Entonces, la cuantificación de la pérdida de bienestar en la industria microfinanciera peruana la hemos realizado a partir del cálculo del triángulo de Harberger, que están viendo aquí en el grafiquito que está al lado izquierdo, ¿no? Se puede demostrar que el área de ese triángulo es equivalente a
este producto, ¿no? El índice de Lerner multiplicado por los ingresos financieros y dividido todo ese producto por 2 y todo esto a nivel de cada IMF. El cálculo del triángulo de Harberger se hace considerando o bajo los supuestos de que la demanda del producto, en este caso los microcréditos, es lineal, de que los costos marginales son lineales y de que el mercado se encuentra en un equilibrio de largo plazo. Son supuestos muy fuertes, eso es verdad, hay que reconocerlos. Por lo tanto, todos nuestros resultados descansan o están sobre esos supuestos, ¿no? Si nosotros cambiamos a cualquiera de esos supuestos, nuestros resultados podrían cambiar y eso, digamos, debería dar inicio a una futura investigación en la que estos supuestos cambien de manera de tener una estimación alternativa de esta pérdida de bienestar para la sociedad y como consecuencia del poder de mercado en el sector microfinanciero. En cuanto a la eficiencia, ¿no? En la literatura nosotros podemos encontrar el concepto de eficiencia técnica y el concepto de eficiencia asignativa. En nuestro estudio nosotros hemos tomado el concepto de eficiencia asignativa para hacer nuestro análisis de la relación entre la eficiencia de las IMFs y el poder de mercado. Y la eficiencia asignativa tiene que ver con esta capacidad que tienen las firmas de reducir o de operar con mínimos costos y con máximos beneficios. Entonces, a partir de allí nos preguntamos, ¿cómo afecta el poder de mercado a la eficiencia de las firmas? En la literatura no hay un consenso sobre el signo de este efecto. Según la hipótesis de la vida tranquila, el poder de mercado afecta negativamente a la eficiencia de las firmas, ¿no? Porque se dice que cuando las firmas tienen poder de mercado pueden gozar de ingresos elevados, ingresos extraordinarios que generan un desincentivo en los gestores de las empresas y no se preocupan por la minimización de costos o la maximización del beneficio. Resulta que terminan teniendo una vida tranquila. Por lo tanto, a mayor poder de mercado, menor eficiencia. Sin embargo, también hay en la literatura argumentos que más bien apoyan una relación positiva entre el poder de mercado y la eficiencia, ¿no? Se dice que en mercados más competitivos se exacerba la asimetría o los problemas de asimetría de información. Los clientes pueden tomar múltiples créditos enfrentando problemas luego del sobreendeudamiento y como consecuencia de ello se produce un deterioro en la cartera de colocaciones de los créditos que conduce finalmente a mayores costos, ¿no? En base entonces a este argumento, el poder de mercado generaría un efecto positivo en la eficiencia de las IMFs. Para estimar la pérdida de bienestar, ¿no? Asociada con el poder de mercado, hemos dicho ya, empleamos el triángulo o estimamos el triángulo de Harberger y para eso necesitamos estimar el índice de Lerner por un lado y lo estimamos de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Precio menos costo marginal, todo eso, esa diferencia dividida por el precio y estamos también asumiendo que en este caso las instituciones de microfinanzas no son absolutamente eficientes, que más bien trabajan con cierto nivel de ineficiencia, por eso es que corregimos el cálculo del índice de Lerner por eficiencia, de manera que sus componentes, el precio, el costo marginal, tienen que ser ajustados por eficiencia, ¿no? Y para hacer eso necesitamos estimar fronteras de costos y de beneficios que nos permitan hacer ese ajuste. Aquí está, digamos, les estoy presentando la parte más técnica del asunto, no voy a entrar más en el detalle. Hemos empleado el modelo de True Fixed Effects Model para hacer esta estimación de las fronteras de costos y de beneficios que se estimaron en base a funciones translogarítmicas. Y luego, para hacer el análisis de la relación entre el poder de mercado y la eficiencia de las instituciones de microfinanzas, ¿no? Hemos estimado esta ecuación en la que tenemos como variable dependiente un indicador de eficiencia a nivel de firma, en este caso a nivel de IMF, y el indicador puede ser eficiencia en costos o eficiencia en beneficios, y del lado de las explicativas encontramos al poder de mercado, ¿no? Medido a través del índice de Lerner ajustado por eficiencia. Hemos considerado además otras variables de control, también como explicativas de los niveles de eficiencia.
Esta estimación la hemos hecho usando información financiera mensual para un panel de 37 IMFs. Toda esta información obtenida de las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs y cubriendo el periodo de enero del 2003 a diciembre del 2019, ¿no? Como es un panel no balanceado, bueno, es un panel no balanceado, algunas de las variables o de las series estadísticas con las que hemos trabajado han tenido que ser desestacionalizadas previamente, dada su frecuencia mensual. Bueno, están las variables que hemos empleado y sus indicadores. Y en cuanto a resultados, lo que encontramos es que el índice de Lerner promedio, que es el indicador del poder de mercado, ¿no? Para la industria regulada de microfinanzas en el Perú, exhibe este comportamiento a lo largo del periodo analizado, ¿no? Lo que podemos observar es que entre el enero del 2003 y mediados del año 2014, se observa una tendencia decreciente en el índice de Lerner, lo cual estaría revelando una reducción en el poder de mercado de las IMFs reguladas en el Perú. A partir de mediados del 2014 se observa más bien una tendencia creciente que tiende a estabilizarse hacia el inicio del año 2016, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es que en el periodo analizado el poder de mercado se ha reducido hasta por casi 12 años, ¿no? Y a partir del año 2015, más bien se observa una tendencia creciente. Y ese cambio aquí en la tendencia coincide con una importante fusión en el mercado, ¿no? De Mibanco con la financiera Edificar. Entonces, eso en términos del comportamiento del poder de mercado. En el cálculo de la pérdida de bienestar social asociada al poder de mercado en la industria microfinanciera regulada, encontramos que esta exhibe una tendencia creciente, pasando de 0.12% del PBI a 0.27% del PBI en el año 2019. Sí, entonces, a pesar de que el poder de mercado se redujo, la pérdida de bienestar asociada con el poder de mercado aumentó. ¿Por qué? Porque la expansión del sector microfinanciero, si bien redujo el poder de mercado, también aumentó los ingresos financieros. Entonces, eso es lo que viene a explicar por qué, a pesar de la reducción del poder de mercado, se encuentra que la pérdida de bienestar social asociada al poder de mercado aumenta en el periodo que estamos analizando. Luego tenemos en esta tabla 3 los cálculos de la eficiencia en costos y eficiencia en beneficios promedio para toda la industria en el periodo analizado, ¿no? Lo que vemos es que en líneas generales las instituciones de microfinanzas son más eficientes en costos que en beneficios, ¿no? Consiguen ser mejores minimizando sus costos que maximizando sus beneficios. Y la diferencia entre el costo observado y el costo mínimo, que vendría a ser el costo alcanzado por la entidad más eficiente, representa una pérdida de bienestar para la sociedad, ¿no? Porque en la medida en que la entidad financiera, o en este caso entidad microfinanciera, no consigue minimizar sus costos, hay una pérdida hay un costo, mejor dicho, para la sociedad, que puede ser entendido como una pérdida de bienestar. De la misma manera, para el caso de los beneficios, ¿no? La diferencia entre el beneficio alcanzado y el beneficio máximo que podría haberse alcanzado constituye un costo para la sociedad o una pérdida de bienestar. Entonces hemos calculado también la pérdida del bienestar asociada a la ineficiencia en costos y a la ineficiencia en beneficios también como porcentaje del PBI. Y encontramos en ambos casos que ha habido un incremento más en el caso de la pérdida de bienestar asociada a la ineficiencia en costos en el periodo que estamos analizando. Respecto a la relación entre el poder de mercado y la eficiencia con la que operan las IMFs, encontramos que el poder de mercado tiene un efecto positivo en la eficiencia de las instituciones de microfinanzas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más poder de mercado hay, las IMFs son más eficientes para reducir sus costos al mínimo o para maximizar sus beneficios, ¿no?
Entonces, este resultado tiene importantes implicancias de política, porque cualquier política económica diseñada para reducir el poder de mercado, si bien va a aumentar el bienestar social porque reduce la pérdida de bienestar, reduce el triángulo de Harberger, pero por este lado encontramos que va a afectar negativamente la eficiencia de las IMFs. Entonces ahí hay como un dilema. Hicimos un ejercicio para ver si la ganancia en bienestar de la reducción del poder de mercado es mayor o menor que la pérdida de bienestar originada por la mayor ineficiencia en la que incurrirían las instituciones de microfinanzas, considerando una reducción del 10% del índice de Lerner. Y lo que encontramos es que la la pérdida de bienestar asociada a la mayor ineficiencia en costos y beneficios resulta ser menor que la ganancia en bienestar generada por la reducción en el poder de mercado, la ganancia en bienestar para todo el mercado, para productores y para consumidores. Entonces, las políticas que promueven la competencia, reduciendo el poder de mercado, tienen un efecto neto positivo en el bienestar social y deberían ser implementadas. Si el objetivo es ganar bienestar en el mercado microfinanciero, entonces hay que reducir el poder de mercado. Sin embargo, también hay un efecto negativo sobre la eficiencia de las IMFs, lo cual tendría que entonces llevarnos a diseñar políticas adicionales, complementarias, que también reduzcan ese efecto negativo sobre la eficiencia de las instituciones de microfinanzas. Ok, entonces eso es lo que yo quiero compartir, ¿no? Que, digamos, esta industria que es importante para atender las necesidades financieras de un grupo importante de la población, ¿no? De bajos ingresos, vulnerable, en situación de pobreza, digamos, podría ser mejorada, ¿no? Si es que atendemos esto que existe, de lo cual existe ya evidencia en la literatura, que es el poder de mercado. Es una industria que se ha expandido muchísimo, ya casi cuenta con medio siglo de desarrollo, y con su desarrollo, con su expansión, han surgido también temas importantes a tratar como el poder de mercado. Entonces hay que prestarle atención a este poder de mercado para asegurar que esta industria continúe siendo una fuente importante de ingresos para este segmento de la población no atendido por la banca comercial y sobre todo en condiciones adecuadas para las necesidades de financiamiento de este segmento de la población. Bien, eso era lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanna, por la presentación, por el resumen del paper. Y pasamos a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puede ponerla en el chat y yo trato de trasladarla. Déjeme para empezar, tenía algunas preguntas iniciales primero para Rosemary y después para Giovanna. Rosemary, hablaste mucho del avance que hay a nivel global en términos de una serie de métricas, ¿no? Desde regulaciones, publicaciones que relacionan finanzas con ESG, y una serie de otros indicadores. Pero mi pregunta viene más a nuestra realidad, digamos, ¿no? Tú trabajas en Credicor Capital y tienen operaciones en Perú, Chile, Colombia, no estoy seguro si también en México ya, pero básicamente una buena parte de la Alianza del Pacífico. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto ha avanzado la Alianza del Pacífico y en particular el Perú en torno a la incorporación de criterios ESG en sus mercados de capitales y a nivel corporativo en relación a otras zonas del mundo, ¿no? Y cómo se ve el Perú dentro de la Alianza del Pacífico? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, de hecho, Credicor Capital está en Chile, Perú, Colombia. En México recién empezamos a fines del año pasado, entonces todavía no, es una operación todavía chiquita. Y también en Panamá, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en agregado, Alianza del Pacífico comparado, o en general LATAM, comparado contra Europa, bastante atrás, ¿no? Digamos que los mercados desarrollados han sido los pioneros en esto. Tienes
Europa como líder, tanto en la emisión de bonos temáticos o de sostenibilidad, en el número de monedas, el número de países y demás. Y también ellos vienen haciendo inversiones responsables y sostenibles con mucha mayor anterioridad. Pero es esta globalización del mercado de capitales lo que hace que las tendencias vayan viajando a otras geografías. Entonces, ¿qué pasó en Latam? Es que la mayoría de inversionistas o de fondos que le venden a clientes que están buscando obtener clientes de mercados desarrollados, también tienen que cumplir con estas tendencias. Entonces, ha habido bastante trabajo por el lado de los inversionistas institucionales. Las AFPs han sido un fuerte catalizador de eso en la región, ¿no? Las AFP son los principales clientes de los fondos también de inversión locales, entonces ellos es la demanda jalando un poco la oferta de este tipo de servicios, de productos. Pero Perú sí, comparado con Colombia, con Chile, con México, bueno, Brasil, México son los más grandes, también más avanzados, eh, estamos un poco más atrás. Ha habido, por ejemplo, en el caso de Colombia, a nivel corporativo hay bastante más sensibilización de parte de las empresas de empezar a trabajar en este camino. La regulación también se ha movido más rápido con eso. En Chile, particularmente en el tema de las emisiones de bonos temáticos, es el marco del gobierno el que está empujando bastante eso y es parte de, digamos, la política pública de descarbonización, lo que también hace que se generen más incentivos por ese lado. En el caso de Perú, estamos empezando a trabajar en una taxonomía, pero por detrás de Chile, por detrás de Colombia, ¿no? Y en el caso también de las empresas, hay diferencias en cuanto a... Hay diferentes formas de evaluar el desempeño y a veces no siempre van todas en la misma dirección, pero como que todavía estamos un poco atrás respecto a nuestros pares, ¿no? Gracias. Ahí después tengo una repregunta primero con, con Giovanna. Giovanna, tengo una curiosidad. No sé si entendí bien alguna de las conclusiones, pero básicamente el paper lo que encuentra es que habría ganancias de bienestar social si es que se redujese el poder de mercado, se desconcentrase la industria de microfinanzas en el Perú. Eh, y yo quería entrar un poco por el otro lado, con algunos, no sé si estoy equivocado, corrígeme si no, pero algunas tendencias que estaba analizando de microfinanzas en meses pasados. Por un lado, en general, las entidades microfinancieras son bastante más pequeñas que el resto digamos, que el tamaño promedio de empresas financieras en el resto del sistema financiero peruano, ¿no? Y en general en el mundo también. Entonces mi pregunta es, eh, si esa desconcentración no podría generar consecuencias adversas por el lado de reducir economías de escala o sostenibilidad es otro punto, digamos, sostenibilidad desde el punto de vista financiero, de que las empresas microfinancieras puedan realmente sobrevivir y que no sean ya muchas, ya muy, muy chiquititas, ¿no? Porque eso es una parte de la pregunta y la otra es viendo un poco tendencias. Obviamente microfinanzas, eh, digamos, atiende una serie de sectores económicos que pueden ser urbanos o pueden ser rurales. Digamos, puede haber de las dos. Pero lo que estaba viendo, por ejemplo, es que mucho del financiamiento microfinanciero al sector rural se ha reducido y han migrado más, digamos, a zonas periurbanas, y el financiamiento agrario, por ejemplo, se ha reducido, salvo raras excepciones, muchísimo. Las cajas rurales, por ejemplo, tienen muchas de ellas poco de rural ya, ¿no? Porque están más en conos urbanos. Y esa podría ser una respuesta al riesgo que enfrentan de escala, de tratar de llegar a clientes Costos. que no tienen una cultura financiera, claro, costos. Entonces, desconcentrar, digamos, más podría inclusive elevar más los costos. Entonces, ¿cómo resolvemos digamos, esa aparente contradicción, ¿no? De tratar de desconcentrar más, pero sin embargo vemos que se están alejando un poco de algunos sectores, digamos, de clientes, de bolsones importantes para los cuales surgieron en realidad. Gracias, Alonso, por las preguntas. Sin duda, creo que hay que, hay que distinguir concentración de... No necesariamente la mayor concentración quiere decir una falta de competencia, ¿de acuerdo? Porque es verdad que es importante en cualquier industria
que existan economías de escala para que las unidades económicas puedan, digamos, crecer, expandirse. En el caso de las microfinanzas es igual, ¿no? Yo no creo que a mayor concentración necesariamente tengas que tener menos competencia. Es posible tener un mercado con algún nivel de concentración y con un nivel importante de competencia. Entonces creo que hacia ahí apunta el desarrollo y la expansión de las microfinanzas para que puedan ser sostenibles, ¿no? Porque atienden a un segmento importante de la población no atendida por la banca, ¿no? Y en ese segmento hay un montón de clientes, ¿no? Desde los más chiquititos hasta los que están en situación de pobreza, vulnerabilidad, hasta los que tienen, digamos, alguna capacidad de generar ingresos, pagar deudas. Entonces, la concentración no es en sí un problema, creo yo, más bien el asunto es cómo generar dentro de esa concentración condiciones para que compitan y digamos, la actividad microfinanciera sea sostenible, ¿no? Entonces, allí, en los últimos años ha habido desarrollos de nuevos productos y con todo el asunto del desarrollo de las telecomunicaciones y toda la digitalización, yo creo que se va a dar un gran paso para que, aún con concentración, haya competencia en el mercado. Y entonces también se pueda generar una actividad que sea sostenible y a su vez atienda a este segmento no atendido por la banca, ¿no? A su público objetivo. Y eso también me lleva al asunto de cómo atender a los clientes que están en el medio rural, ¿no? Sí, efectivamente, el modelo de negocio que se desarrolló inicialmente para atender a los clientes que estaban en el medio rural no fue tan exitoso porque todas se han quedado, como tú bien dices, en la zona periurbana y en las zonas urbanas, y el medio rural ha quedado bastante desatendido. Pero en los últimos tiempos, el desarrollo de las telecomunicaciones, de todos estos medios digitales para llevar a cabo actividad de intermediación financiera es, creo yo, la herramienta que va a permitir justamente atender a ese segmento que, dadas sus características, es difícil de atender porque es un público que está disperso, ¿no? En el área geográfica, implica más costos para su atención, ¿no es cierto? Pero claro, llegar hasta ellos implicará inversión en todo lo que es esta transformación digital de la industria, pero también requiere, creo yo, de que haya una participación importante del gobierno o del Estado para brindar infraestructura de telecomunicaciones que permitan o que garantice, en todo caso, conectividad, que garantice que el negocio en una versión digital pueda realizarse. Entonces yo creo que por ahí uno tendría que buscar salidas a esta necesidad de volver a mirar el medio rural que no está siendo atendido como debiera ser, ¿no? El medio urbano sí está incluso en algunos casos saturado, pero el medio rural sí necesita mayor atención. Pero no es solo, digamos, que esa mayor atención no va a venir solo del esfuerzo privado, sino también de un esfuerzo conjunto con lo que el gobierno o el Estado en general pueda hacer para brindar, por ejemplo, infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Como te digo, para mí que el mercado esté concentrado no significa que no pueda haber una competencia y una sana competencia que implique cumplir con el objetivo de atender a este segmento de la población vulnerable, de bajos ingresos, y a su vez garantizar sostenibilidad financiera para las instituciones de microfinanzas. Muchas gracias, Joana. Sí, no, tenía un supuesto implícito de que mi impresión es que parte de lo que estaba llevando ese poder por el mercado era la concentración por el número de unidades y lo que ha pasado en concentración, digamos. Pero sí, tienes razón, podría, pese a eso, darse una mayor competencia. Quería hacer una pregunta más a ambas. Te voy a tratar de relacionar las preguntas para que genere algún tipo de puente. Y eso tiene que ver justamente con el tamaño de unidad productiva en el Perú y con la alta informalidad que tenemos, ¿no? En Perú, primero, digamos, la pregunta ambas, pero primero Rosemary y la segunda, de ahí a continuación Joana.
Perú es una economía altamente informal en múltiples dimensiones, ¿no? Podemos hablar laboral, pero también a nivel de las características de las unidades productivas, con el 90 y tantos por ciento, casi 99 creo, de las unidades productivas que son pymes, ¿no? Ujú. Entonces ahí la pregunta es, estamos, digamos, retrasados en términos de incorporación de prácticas ESG en el Perú, y imagino que en empresas grandes, inclusive en las más grandes, pero la pregunta es cómo hacer, asumiendo que estas se vayan moviendo, cómo hacer para que puedan incorporar y jalar a las empresas más pequeñas, como las que son sus proveedoras, a las que les prestan servicios, etcétera. ¿Qué tipo de Mm. experiencias ya hay o cómo podría hacerse el modelo un poco de tractora, ¿no? Y ahí viene el otro tema, la pregunta para Giovanna, ¿no? El financiamiento en zonas rurales en particular es muy complicado. Puede estar en zonas urbanas también el modelo de tractora, pero desarrollo productivo claramente no es solo un tema de financiamiento convencional, es un Ujú. tema de cómo hacer para que alcancen estándares productivos, niveles de calidad en sus productos, certificaciones, Escalas de etcétera, producción. Ujú. escalas que les permitan pues acceso a mercados. Es un combo de bienes, digamos, y servicios, bienes públicos, muchos de ellos, que no pasan solo por financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacerse para combinar, digamos, financiamiento con qué otros bienes? En una de las preguntas en el chat hablaba de crowdfunding, mezclándolo con tecnología, que hablabas tú. ¿Qué se puede hacer innovador para hacer que el financiamiento microfinanciero llegue al sector rural? Entonces, primero Rosemary y después Giovanna en la otra lista de la pregunta. Muchas gracias. Es una gran pregunta, pero es bien difícil de responder, porque de hecho ya tenemos problemas, como decías, normalmente lo que se dice es que la forma más rápida de empujar a las empresas a que hagan sostenibilidad, a empresas grandes, formales, es que se vuelva regulatorio, ¿no? Es como que deje de ser algo opcional, que deje de ser como algo que las empresas hacen de buena voluntad y que más bien se vuelva algo que todos tenemos que hacer. Pero cuando llegamos al terreno de la informalidad estamos saliendo pues de cualquier tipo de mecanismo de esta forma. Entonces, ahí lo que mencionas de las cadenas, de cómo las cadenas de valor, al igual que cómo funcionaba con los inversionistas de los mercados desarrollados que le exigen a las empresas en las que invierten, y la empresa que invierte le exige de alguna manera a su cadena de valor también cumplimientos con regulaciones laborales, ¿no? De ética corporativa y demás, y ambientales, y entre otras. También termina de llegar hasta una capa que sigue siendo formal. O sea, puede ser más pequeña, puede ser tener menos recursos, menos inversión en cuanto a todo lo que implica una estrategia de sostenibilidad como tal, pero igual estamos hablando en el terreno de que tienes que tener empleados registrados, existes como empresa y demás, ¿no? Hay todo un desafío que tiene que ver con el lado de la economía informal, en donde la pregunta cotidiana suele ser cómo sobrevive el día a día, más la microempresa o la empresa, antes de estar viendo esto como un lujo, ¿no? Entonces ahí sí hay bastante trabajo que se puede hacer a nivel de empezar a llevar las conversaciones hacia estos lados de la cadena de valor que ya no están en la economía formalizada, de que al menos si eventualmente quieres crecer y quieres llegar a profesionalizarte, vas a tener que avanzar en estos temas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede es que en la premura de ahorrar costos, terminas pensando que en la sombra vas a estar mejor, pero de repente formalizar alguna de esas cosas te puede finalmente ser sujeto de algún crédito o de participar en el sector, ¿no? Y ahí también está mucho la oportunidad para las instituciones financieras de empezar a hacer ese trabajo, ¿no? Sobre todo las que pueden empezar a ver clientes más pequeños y que luego los acompañen para formalizarlos y para ayudarlos en ese sentido, porque lo que pasa muchas veces es que el cliente tiene su empresa, pero saca el crédito como persona, porque entonces así no tiene que registrar a la empresa, ¿no? Y hay una fungibilidad en los flujos. Entonces, hay mucho por explorar y por tratar de trabajar en eso, pero sí es el gran desafío de que sea esa parte sombra de la economía, ¿no? Muchas gracias, Rosemary. Giovanna. Sí, bueno, la informalidad es algo que no sé cómo, finalmente, cuándo podríamos avanzar en reducir en algo esa situación de muchas unidades productivas en el país. En el medio rural, claro, hay toda una problemática porque tenemos unidades de producción pequeñas que no cumplen con estándares de calidad, con niveles de producción, escalas de producción razonables.
Sin embargo, yo sí creo que podría hacerse intervenciones que intenten reducir en alguna medida estos problemas. Por ejemplo, fomentar productividad, asociatividad para generar mayores niveles de producción, o sea, incrementar la escala de producción. Y vi hace algunos años un modelo interesante de crédito otorgado por esta banca solidaria, ¿no? Estos bancos solidarios en el mundo, Oikos y otros más, que prestan a pequeñas asociaciones de productores, ¿no? Digamos, considerando un contrato de venta de su producción, ¿no? Y les prestan, considerando ese contrato, a una tasa menor, ¿no? Entonces, de esa manera consiguen que pequeños productores puedan acceder al mercado externo y puedan acceder también a financiamiento con menor tasa. Entonces, un modelo así, con una intervención estatal, no quiero decir que el Banco de la Nación o un banco estatal preste, sino que sea facilitador de eh, la generación de estos contratos de venta de la producción afuera, obviamente cumpliendo con estándares de calidad, y ahí es donde la intervención del Estado o del gobierno a través de otros sectores, que no tiene que ser directamente el sector financiero, estatal, sino ministerios de la producción, Ministerio de Agricultura, que ayuden a los productores a generar niveles o alcanzar niveles mínimos de producción, niveles mínimos de calidad en sus productos y que puedan, digamos, contactarlos con el exterior y generar esos contratos que se necesitan para asegurar una venta de la producción de manera que el riesgo no baje para que ellos puedan acceder a financiamiento formal a menor costo. Entonces, por ahí creo que hay algunas oportunidades que explorar para permitir que este segmento importante de productores en el medio rural puedan acceder a financiamiento, puedan hacerse a su vez formales y a su vez puedan mejorar sus condiciones de producción en términos de nivel de producción, en términos de calidad, ¿no? Cumplir con los estándares que el mercado internacional o incluso el mercado nacional podría establecerles, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, pero definitivamente, como lo has dicho, Alonso, el financiamiento por sí solo no resuelve nada, ¿ya? Entonces hay necesidad de mirar la problemática de manera integral y va a necesitar la intervención de varios sectores al mismo tiempo, ¿no? El sector de la producción, el sector del Ministerio de Agricultura, y también, no sé, si COFIDE o cualquier otra entidad vinculada pues con la promoción de la producción en el medio rural, pero no es un problema solo de financiamiento. El financiamiento por sí solo hace casi nada, ¿no? Para resolver el tema de la producción rural y de sus bajos estándares de calidad, sus niveles reducidos de escalas de producción. Hay necesidad de, como te digo, de trabajar en varios frentes, promover la asociatividad es una manera, y otras medidas más que hay que implementar. Pero obviamente se requiere pensar de manera conjunta y en los ministerios debe haber pues gente capaz de hacer esto, ¿no? Creo. Ojalá, ojalá. Ojalá. Sí, si Bueno, no, no, están perdidos, creo yo. sí, no, bueno, veremos. Creo que esto va para mucho más, obviamente. Me encantaría poder quedarnos, pero ya nos pasamos de la hora. Muchísimas gracias a Rosemary, a Giovanna, muy interesantes sus presentaciones. Creo que las comprometo para una futura nueva presentación en que podamos profundizar estos temas y tocar otros pertinentes, ¿no? Y para los que estuvieron acá conectados, recuerden, las finanzas hacen posible muchas cosas. Hay quienes creen que las finanzas son todo rentabilidad privada, no es así. Hay muchos temas vinculados con objetivos sociales y sostenibilidad que solamente se pueden resolver a través de las finanzas también, o que es un instrumento importante para ello, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos tratando de desarrollar en la Católica. Les agradezco su participación y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao.